Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de un arquitecto muy interesante que se llama Paul Bonnas. Lo he titulado El estigma porque Paul Bonnas llega a tener un cargo de responsabilidad dentro de la estructura de los nazis en el Tercer Reich, pero también he de decir a su favor, él es alemán, nace en la Lorena, Alsacia-Lorena, que ahora es francés, pero antes es una zona que siempre ha estado en litigio. Unas veces yo los veo unos franceses como muy alemanes de apariencia y de apellido y todo. Conozco una francesa que se llama Delfina y no sé si se llama de apellido Wolf, o sea, como lobo, zorro, Wolf. Bueno, y, eh, y bueno, en aquella época pertenecía al Imperio Austrohúngaro cuando nace nuestro Paul Bonats. Llega a enfrentarse tanto, él tiene un cargo de responsabilidad, crea muchísimos puentes. La verdad es que era un poco tentador porque los nazis tuvieron, mi gato, emprendieron muchísimas obras de infraestructura, tenían un sentido de reforma y entonces pues cogieron muchos arquitectos, o sea, contaron con las buenas cabezas y este era uno de ellos, aunque era muy clásico y tal, este era un buenísimo elemento. Solamente deciros que yo de sus muchos, en esa época hace represas, presas, puentes, edificios, bueno, pero en un momento dado critica las tonterías que se están haciendo en la arquitectura porque están utilizando la arquitectura como una forma de publicitarse el sistema y que dice que eso es poco serio. Bueno, a partir de entonces la policía le registra la casa, le dicen que es judío, que está criticando a Hitler. Bueno, le hacen la vida tan imposible que en el año 43, que el hombre ya es mayor, se va a Ankara, que tenía proyectos, tenían ofertas de proyectos para ser profesor de la universidad de la escuela de arquitectura. Y entonces en Ankara durante 10 años hace, en Estambul, perdón, pero muchísimos proyectos lo hacen en Ankara, creo que se va, no sé si se va a Ankara o a Estambul. Hace muchísimo, sé que hace muchísimos proyectos en Ankara porque ya he hecho el blog y lo he puesto, pero él se pasa casi 10 años allí, pero en un momento se nacionaliza hondureño porque no tiene claro que como ha sido, él no estuvo metido en política. Los nazis le amargaron tanto la vida que tuvo que salir de allí porque ya era peligroso estar allí porque había criticado más de la cuenta teniendo un cargo de responsabilidad dentro de lo que era hacer carreteras, etcétera. Bueno, a los 10 años, en el 54 por ahí, vuelve a la Universidad Alemana y vuelve a Stuttgart, que él pertenece a la escuela Stuttgart realmente. Vuelve allí para ayudar en la reconstrucción del país, del milagro económico alemán, y muere poco después, en 1956. Él está casado, tiene una hija que se casa con un arquitecto muy famoso, su hermano más joven es también arquitecto. En fin, hay un contexto de arquitectos en su casa, de técnicos, y voy a ver si os cuento un poquito su vida. No sé qué deciros, pues que le he puesto el estigma porque él no debió de tener nada claro cuando acabó la guerra. Se nacionalizó hondureño porque no sabía si lo iban a pasar a cuchillo, cuando además tuvo un cargo de responsabilidad, no se puede, pero él nunca estuvo en el Partido Nacional Socialista. Bueno, él nace el 6 de diciembre de Sagitario, como yo, de 1877, y muere el 20 de diciembre de 1956. Ya estamos con los ladridos. Es un arquitecto alemán, miembro de la escuela de Stuttgart. Como he dicho, él va a hacer una estación de Stuttgart, que soy andaluza, me como todo lo que pillo, y en esa estación es monumento histórico artístico por la UNESCO. Es una preciosidad, así, una preciosidad. Y entonces ha habido una polémica en Alemania, no sé si la hay todavía, porque para meter el tren de alta velocidad había que tirar parte de la estación y dijeron a la gente, no, no sé cómo lo tenéis que hacer, pero no, la estación no se toca. Y hubo como una especie de revuelta popular, pero no solamente, digamos, de los ciudadanos normales, sino de los ingenieros, arquitectos y tal, porque la estación es una preciosidad. Bueno, él es profesor de la Universidad Técnica de esta ciudad, de Stuttgart, durante parte de la Segunda Guerra Mundial y desde 1954 hasta su muerte. Él trabaja, porque él tiene, como si dijéramos, un profesor, un jefe, un maestro, ¿no? Y entonces llega un momento en que él completa su formación con él, pero él llega un momento que también se lo come porque es un elemento muy interesante
importante. Me refiero que él llega a tener un puesto propio y una consideración propia por sus escritos, sus ensayos, en fin, y por todo lo que hace como arquitecto. Trabaja, él es muy conservador, se ha formado una especie de Prusia, o sea, de estilo prusiano, pero no hay que perderlo de vista. Trabaja en muchos estilos, pero más a menudo en una especie de neorromántico simplificado, diseños como hace muchísimos edificios institucionales y diseños de edificios públicos, tanto en la República de Weimar, que dicen ellos, en Weimar, la República de Weimar, como bajo el Tercer Reich. Y después se va a Turquía y se hincha también a construir, incluidos puentes importantes, hacer represas para las nuevas autopistas, que es donde tuvo un cargo de poder. El máximo representante era un conocido suyo y lo trajo para sí, porque este era una buena cabeza y era un bestiajo trabajando. En 1943 se va a Turquía, donde también diseña, ya se había matado vivo con los nazis, diseña varios edificios, regresando a Stuttgart en 1954 para la reconstrucción. Tienen, como los japoneses tienen como mucha idea de grupo, o sea, pues son los inventores de Deutschland über alles, ¿no? Alemania por encima de todo. Era una frase que está en su himno, que estuvo prohibida mucho tiempo, porque la malutilizaron los nazis, ¿no? Les dieron otras connotaciones de que estaban por encima. Ya sabéis que se unifican en 1870, por ahí. Sí. Digo, a ver si meto la pata. Bueno, nace en Alsacia-Lorena, entonces que era del Imperio Alemán. En 1900 termina la carrera. Su estudio de arquitectura en la Universidad Técnica de Múnich, he dicho, y se forma con Theodor Fischer, que es... se completa su formación, sería mejor dicho. Es su maestro, pero también completa la formación con él. Pero, a diferencia, esto es el directo, mi perro. A diferencia de Fischer, no se une, por favor, al partido nazi. En realidad había pertenecido al SPD. Y después de construir, lo que pasa es que lo captan porque saben que es un buen elemento. Después de construir varios edificios importantes durante la República de Weimar, especialmente es que no sé cómo se dice en alemán, la estación central, la estación principal, que es, ya os digo que la han querido medio romper para el tren de alta velocidad y se ha opuesto todo el mundo en masa. En alemán es la Hauptbahnhof. Sí, como tienen tantas sílabas esta gente, que la hace entre 1913 y 1927 porque la va ampliando y todo el mundo además está contentísimo con ella. Después de que los nazis llegan al poder se convierte en experto en arquitectura, pero realmente cuando llegan los nazis al poder es más ingeniero porque lo que hace son presas, represas, carreteras y cosas así. Y es asesor de Fritz Todt, que yo estaba hablando de él, que es también un buenísimo elemento. Este hizo aeropuertos y tal, pero a diferencia de la mano derecha de Hitler, ellos no estuvieron metidos en política, o sea, colaboraron, pero no fueron políticos, hicieron simplemente trabajo de arquitecto. Se les puede criticar o tal, pero en el caso de nuestro arquitecto llegó un momento que se mató vivo porque Fritz Todt sí que era serio, pero se mató de Speer, que no estaba de acuerdo que se utilizara la arquitectura para propaganda política. Eso le puso malo. Y como tenía oferta, dijo, hasta luego, Lucas, en 1943. Bueno, él es inspector general, es la mano derecha del jefecillo para la construcción de carreteras alemanas en esta época, en el Tercer Reich, y hace muchísimas. Y entonces en esta época hace también puentes y bueno, es que tienen unos nombres alemanes, Reichsautobahn, con Hermann Gessler, y trabaja en el diseño de una nueva estación principal para Múnich. Pero cuando él gana este proyecto, se hace crítico del proyecto y ya eso le cuesta la ruina. El gobierno trata de hacer un buen uso de los talentos que tenían allí, porque este era un cabecita privilegiada. Y bueno, el nombre de Bonatz, pues bueno, lo encontraron poco fiable, o sea, lo contratan, lo tienen, pero lo ven como en fin, lagarto. No le gusta la renovación de Paul Trutz de la Königsplatz. La Königsplatz es la Plaza del Rey, Königsberg, en Múnich, y dice que es un error político. En febrero de 1935 pronuncia un discurso en el que critica la arquitectura. A esto le cuesta la ruina. Es que tenía un cargo de poder, claro, que alguien en el poder critique lo que se está haciendo. Con esta gente que eran dictatoriales, habían llegado al poder en 1933 y en 1935 se dedica a darle estrella.
y representa, que dice que la arquitectura no puede representar un fin en sí mismo, en lugar de que la forma coincida con la función, la que llama la Cancillería del Nuevo Reich de Albert Speer, evidentemente inadecuada. Allí ya nos estamos buscando la ruina. Por sus opiniones, Bonach es investigado 2 veces por la policía, que lo acusa de ayudar a los judíos, como no se podía acusar de nada, y de criticar abiertamente a Hitler. Este empieza a ver las cosas negras y se larga por la cuenta que le traía, porque el no estar de acuerdo con Hitler te podía costar la vida. Aunque gana el concurso para ejecutar la gigantesca cúpula de cristal, lo ha puesto en el blog de la nueva estación de Múnich, pronto se desilusiona con la petición de Hitler de la cúpula, y lo que hace es criticar todo el diseño, su diseño. Esto le obliga a marcharse y en 1943 se larga de Alemania, se larga a Turquía, y allí se dedica a dar clases y a hacer muchísimos edificios, porque Turquía ha cambiado, ¿cómo se llama? Ha cambiado el abecedario, ha cambiado la capital de Estambul, porque le pasó como la desamortización de Mendizábal. O sea, los religiosos tenían atrapado el país en el medievo casi, ¿no? Y entonces lo que hacen es crear una nueva capital en Ankara, y entonces tienen demanda, una grandísima demanda, como pasa hoy con los Emiratos Árabes, como pasa hoy con China. Tenía una gran demanda de ingenieros y arquitectos, y claro, este le vino anillo al dedo. Bruno Taus también estuvo trabajando allí, en Turquía. A mí me sorprende, porque Turquía ha ido 1000 veces, es mi país fetiche. Entonces, claro, no sé, no encajo a los alemanes en Turquía. Turquía es preciosa, ¿eh? Es miembro de con 6 religiones que tiene. Es miembro de la Facultad de la Universidad Técnica de Estambul, y en 1946, desde el 46 hasta el 54, supervisa la renovación del campus de Taskila, de la universidad. Mientras Estambul tiene un montón de universidades, o sea, de facultades por toda la ciudad, una ciudad que pasa de 20 millones de habitantes. Es preciosa, son como muchas ciudades en una. De pronto vas por una zona y ves McDonald's, minifaldas, parece que estás en cualquier país europeo o americano, ¿no? De pronto te pasa 1 kilómetro y van todos tapados, tapados, tapados. De pronto pasa tal y hay kurdos. De pronto te vas a otro barrio y hay, porque tienen el patriarcado griego, hay griegos que son los ricos de la ciudad. De pronto te vas a otro y hay rusos, porque es la bajada al mar de los rusos, y cuando fue la Revolución Rusa emigraron allí, y hay una comunidad rusa gigantesca. Yo qué sé, de pronto te vas a otro barrio y hay sefardí, españoles que hablan español del siglo XVI, y yo digo, ay, esto es un país de locos. Pero a su vez, como tiene 5 fronteras, pues resulta que tú ves por la calle los de Estambul se les llamaban los rumíes, porque son pelirrojos y muy claritos. Pero es que ves por la calle sirio, iraní. Dios mío, yo digo, madre mía, qué capital bestial. O sea, es que tiene a todo el mundo. Son increíblemente educados, cordiales. Es un país, para mí, es mi país fetiche. Siempre que puedo voy. Bueno, andiamo, que se me mueve todo. Mientras él está en Turquía, construye muchos proyectos, son muy cordiales, muy educados, muy orientales. Él hace muchísimos proyectos en Ankara, porque es la nueva ciudad que tiene una demanda de edificios institucionales tremenda, incluida una zona residencial con más de 400 unidades, y la reconfiguración de la sala de exposiciones de la Ópera de Ankara, antes de regresar a Alemania en 1954 para la reconstrucción, como he dicho, de Stuttgart y no me acuerdo, y Düsseldorf. Es profesor de la Universidad de Stuttgart desde 1954 hasta su muerte en el 56. Y en 1902 se había casado con Helene Fröhlich, tienen una hija, Susanne, que nace en 1906, que se casó con un arquitecto muy famoso, que no sé cómo se llama, Kurt Stübers. Y el hermano pequeño de nuestro protagonista hoy también es arquitecto, y es un arquitecto muy conocido. Allí nadie deja de hilar fino, ¿eh? Y es el planificador de Berlín Occidental, sucediendo a Hans Schönbrunn. Bonnet cree apasionadamente que la forma expresa la función, pero se puso a la tradición moderna ejemplificada por Neuer Bauen y los Bauhaus. Porque él era como muy tradicional. Pero, sin embargo, Paul Schultenburg expresa la aprobación de la escuela de Borgkis en la estación de Stuttgart como un edificio técnico moderno. Yo también no lo veo tan anclado al pasado, que será
que no se sumaría a lo que era lo que estaba ocurriendo en ese momento con la Bauhaus, pero que era un buenísimo arquitecto y era muy renovador en muchas cosas. Sin embargo, sus puentes, la autopista sobre el Rin en el Rotkirchen, que lo hace entre el 39 y el 41, él hace represas también. Es un puente colgante ultramoderno. Por eso hay que ser delicado a la hora de poner etiquetas, porque los artistas, porque los arquitectos, todos van evolucionando y mientras que están vivos, están en proceso de evolución. Entonces decir, es expresionista o es modernista, no, bueno, pues, ¿dónde paran las fotos fijas? Si la paras en un punto, vale, es expresionista, a lo mejor en el año 1919, pero si lo paras a fines de siglo es modernista y si lo paras en 1935 o 40, pues resulta que es muy moderno. Y no deja de ser la misma persona. Bueno, él diseña represas y fábrica. Os he dicho que diseña la arena de la Mercedes, el Kunstmuseum y la estación de Stuttgart. Yo me he quedado con esos tres proyectos. Tiene muchísimos más, pero me han pegado flechazos. Y además hace también puentes. Yo lo veo ahí más ingeniero cuando trabaja con los nazis. Y combina una torre de agua de hormigón armado con oficina en la planta baja con el Ayuntamiento a Cuatro Aguas. El edificio más famoso suyo es la estación de Stuttgart, como he dicho, que le hace monumento histórico-artístico. La construye entre el 16 y el 27 porque le va añadiendo ampliaciones y es monumento histórico-artístico por la UNESCO desde el año 2009. No sé qué más deciros. Patrimonio Cultural Mundial de la UNESCO. Él también diseña el edificio de la Universidad de Tubinga, que lo hace entre el 10 y el 12. Es que no he visto las fotografías, yo me quedo con las fotografías que veo. Y participa en la etapa final de diseño arquitectónico de la Facultad de Biología, la Universidad de Sofía, en Sofía, Bulgaria. El edificio de ladrillo se construye entre el 24 y el 30. Y bueno, es que no sé qué puedo deciros, que entre sus edificios técnicos construye puentes desde el comienzo de su carrera en Ulm en 1907 e incluye un puente sobre el río Neckar en Heidelberg y en 1927. Supervisa todo el diseño de puente él mismo y diseña muchos de los innumerables pequeños puentes requeridos. Pues en la década de 1920 es responsable de 10 presas, como he dicho. A mí es que me parece que trabaja una época de su vida más de ingeniero porque se dedica a hacer carreteras, puentes, presas y represas. Yo qué sé, la resistencia a materiales más que arquitecto. Pero bueno, ya sabéis que hay una época en que están vinculados, o sea, la escuela de arquitectura se tuvieron que poner las pilas porque si no, los ingenieros se los habían comido con papa. Bueno, en 1952 es galardonado con el premio de la clase civil de francés y entre 58 y 59 se instituye en la ciudad de Stuttgart el premio Paul Bonnat de servicios de arquitectura en su memoria. Él ya había muerto en 1956. Bueno, mañana vuelvo con un cuadro. Espero que os haya gustado el arquitecto de hoy. Bye, hasta mañana.